gracias, Dios, por permitirnos estar, Señor, en este tabernáculo de reunión, Padre, en esta ciudad de Rosarito, Baja California. Muchas gracias porque nos has traído con bien desde la ciudad de Chihuahua. Gracias por que has guardado, Señor, la vida de cada uno de los que veníamos en el autobús. Gracias, Señor, por el chofer que permitió que tu siervo pudiera entonar unos cantos y que la gente escuchara de ti a través de las alabanzas en ese camión. Te presento a cada una de las personas, Señor, a los pasajeros que escucharon, Señor, de ti, Señor, y que, Padre, en algún momento de su vida toques a su corazón y ellos estén ya dispuestos, Señor, para recibirte, Señor. Padre, a cada uno de ellos, sin conocerlos, sabemos que tú los conoces. En esta noche, Señor, nos unimos a todos los tabernáculos que, predicando tu palabra, se han reunido, Señor, para ser edificada a través de ella. Y, Señor, nos unimos para engrandecer tu nombre, Señor. Padre, es primera vez que estamos en este lugar, pero tú, Señor, conoces este lugar desde antes de la fundación del mundo. Amén. Has levantado, Señor, este cuerpo, Señor, esta parte de tu cuerpo aquí, Señor, con un propósito, sabiendo que hay simiente predestinada para ser llamado, Señor, a este mensaje. Amén. Por lo cual, Padre, me uno en oración, Padre, al pastor y ministerio e iglesia de este lugar, para que juntos, Señor, podamos ir por tu simiente, Padre. Señor Jesucristo, ahora toma control de nuestras vidas, pidiendo primeramente que tú, Señor, perdones si algún pensamiento incorrecto ha llegado a nuestras mentes, si alguna acción incorrecta, Señor, que hayamos hecho, Padre, que haya ofendido, lastimado a alguien, o alguna palabra fuera de lugar, ya que tu palabra nos enseña, Señor, que por cada palabra ociosa que salga de nuestra boca, seremos nosotros juzgados. Queremos estar limpios, queremos estar bien delante de ti, Señor. Te presento a tu novia, Padre, y que seas tú, Señor, moviéndote en nuestros medios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga, mis hermanos. Vamos a abrir una escritura. Ahí que se encuentra en San Juan, capítulo 8, verso 31. Sí, se escucha bien allá atrás. Amén. Si no, me hace una seña, hermano, para hablar un poquito más fuerte. Dije San Juan, capítulo 8, verso 31. Si usted lo tiene, mi amado hermano, indíquemelo, por favor. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer del 31. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tomemos asiento, hermano. Tomemos asiento. Y primeramente, pues, quiero presentarme. Mi nombre es Marco Antonio Velázquez Telles, y en esta ocasión viene acompañándome más bien un ministro, nuestro hermano Víctor, quien es uno de los hermanos pioneros en la iglesia allá en la ciudad de Chihuahua. Él es uno de los hermanos patriarcas allá con nosotros y uno de los fundadores de la iglesia, quien llegó a fortalecer allá a nuestro hermano, quien inició en aquel lugar. Y bueno, por la gracia de Dios todavía seguimos caminando juntos este camino, y le doy muchas gracias que me haya acompañado y
bueno, ya lo escucharán cantar, hermanos. Amén. Y bueno, nosotros venimos acompañando a nuestra hermana Yolanda y a nuestra hermana Carmen, quien pues ellos mientras estaban allá eran parte de la congregación. Ahora que están acá, bueno, pues ya ahora son parte y los llevamos en nuestro corazón, y creemos que han dejado por ahí un hueco, porque les tenemos mucho aprecio, mucho cariño, y las vamos a extrañar, pero sabemos que se quedan en buenas manos. Amén. Y por la gracia de Dios decidimos estar con ellas, acompañarlas en este viaje, y hemos llegado hasta aquí, gracias a Dios, hermanos. Amén. Y bueno, hace años, yo soy originario de la ciudad de Guadalajara. Allá conocimos este glorioso mensaje. Cuando el Señor me alcanzó no fue a través de este mensaje. El Señor me restauró a través de este mensaje, pero cuando yo tenía la edad de 18 años, el Señor me alcanzó en una misión de las Asambleas de Dios. Tuve la fortuna, el privilegio de que Dios se fijara entre la basura, entre el mundo, entre las drogas, entre los vicios, entre la ociosidad, se fijara en mí y me alcanzara, me tomara, y desde entonces empezaron mis caminos en lo que es el cristianismo. Amén. Posteriormente, pues Dios usó un siervo, ¿verdad?, que nos llevó a casa este glorioso mensaje. Lo recibimos con un gusto, sabiendo, hermanos, que esto es la culminación de todas las cosas, sabiendo que Dios había enviado a su profeta para traernos la perfección, no solo la restauración, sino la perfección de todas las cosas a través de su mensaje. Amén, así es. Y por la gracia de Dios, pues hace 12 años se me hizo la invitación allá a la ciudad de Guadalajara para ir a la ciudad de Chihuahua, donde empezaba un grupo de hermanos, eran como 10, 12, y ahí nuestro hermano Alejandro Juárez, quien es pastor en otra localidad allá en la ciudad de Guadalajara, él conoció este mensaje, empezó a hablarles y se comunicó hasta Phoenix, y de Phoenix se dirigieron conmigo, y por la gracia de Dios 12 años estamos ahí caminando y tratando de hacer la voluntad del Señor en aquel lugar, y de extender este mensaje y de alcanzar a los predestinados de Dios, que es nuestra meta, ¿no? Así es, amén. Y resulta que, no recuerdo, hace muchos años, ¿verdad?, que será 8 o 10 años, cuando iba a alguna congregación, no sabían cómo presentarle los hermanos, ¿verdad? De repente se les trababa la lengua y decían: aquí está con nosotros el cargado, no sabían si era representante o encargado o pastor, ¿verdad? Entonces, cuando llegué yo le dije: hermano, yo me quedo con las palabras de mi profeta. Él dijo: si usted me ama, dígame mi hermano, dígame hermano. Amén, amén. Y resulta que por elección del pueblo, de la iglesia allá en Chihuahua, que me han dado el privilegio, el honor de tenerme en sus vidas espirituales como su pastor, y ya tenemos algunos años por la gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque sabemos que hay un pastor sobre todos los pastores, hermano, y ese es el Señor Jesucristo. Amén. Pero Él estableció aquí oficios y ministerios para el perfeccionamiento de la novia, y tratamos solamente de hacer su voluntad. Sí, es, amén. Pero en realidad yo pienso que los oficios son necesarios, ¿verdad? El profeta dijo que todos somos iguales a los ojos de Dios. Sí. Todos, hermano. El Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz del Calvario, no derramó ni una sola gota de más por mí, ni por usted, Sí, es, amén. ni por un apóstol, ni por un evangelista, ni por aquellos hermanos, personas que por años nos reciben en las puertas, ni por aquellas personas, ¿verdad?, tan especiales que pues, me conmueve mucho el recordar hermanos que hemos tenido en la iglesia, ¿verdad?, que hermanos desde tempranito, el culto empezaba a las 10, ellos desde las 8, varones,
en especial uno de ellos, que Dios me lo bendiga, mi hermano Miguel Loya, limpiando mesas, sillas, el baño, sirviendo. Hermano, híjole, son hombres grandes. Sí es, amén. Son hombres de servicio. Sí es, amén. Y me recordaba que cuando los mirábamos, a veces nosotros entre los humanos hacemos grandes los oficios, pero dijo el Señor que el que quiera ser grande, que sirva. Amén. Sí es, amén. Entonces, si alguien sirve, ese es grande. Amén. Sí. Entonces, dijo el profeta que lo único que nos hace diferentes son los oficios, pero Jesucristo derramó la misma sangre por usted que por un apóstol, aún que por el profeta William Branham. Sí es, amén. Aún por cada uno de los apóstoles, de los hombres que la historia bíblica nos enseña. Hay uno muy especial que se atrevió a decir: esto no lo manda el Señor, eso lo mando yo. Si no sé si usted lo ha leído, ese es el apóstol Pablo. Amén. Él dijo esas palabras. Sí, en la Biblia yo no he amén. encontrado otro que Así haya dicho. es. Imagínense nada más qué clase de persona era él para decir esto: yo estoy mandándolo, no lo manda él. Y luego dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Amén. Pues con todo y eso, hermano, Jesús no derramó una gota de sangre más por él. Así es, amén. La misma sangre que le limpia a usted de sus pecados, la misma sangre que le ha dado a usted la liberación, la misma sangre, hermano, que nos da esa seguridad de que por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nuestros pecados han sido perdonados y que en su sacrificio llevamos la vida eterna. Hermano, es de igual manera para cada uno de nosotros. Amén. No importando cuál sea nuestro oficio o nuestro lugar aquí en la tierra. Aún pensando en los niños, imagínense, su sangre les compró el cielo, Amén. la vida eterna. Sí, amén. Si un niño muere, hermano, él se va directamente con el Señor. Sí es, Así dice la amén. Escritura. Déjenlos venir, porque de tales es el reino de los cielos. Amén. Y ese reino de los cielos fue abierto para ellos, porque Él derramó su sangre preciosa, una sangre única, hermanos, que no existe. Si se haya logrado, mis hermanos, poder sacar tantita de la sangre que Jesús derramó, tantita, si se hubiera guardado en un frasco esa sangre, y usted pudiera tener acceso, o los laboratorios químicos o farmacéuticos, o no sé cómo se llamará, pudieran analizar esa sangre no existe. No existe una sangre como la del Señor, porque esa sangre fue creada exclusivamente para que Él la llevara en su cuerpo, para que a través de esa sangre usted y yo pudiéramos tener la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Yes, Esa sangre amén. preciosa Yes, que Él amén. derramó en la cruz del Calvario. Entonces, ¿dónde quedan los nombramientos o la grandeza o los oficios? No somos, Amen. no somos Yes. nada. Amén. Simple y sencillamente lo que somos es por Él y para la honra y gloria de Él. Así Él es, amén. Él es el mayor. Y le doy gracias a Dios, bueno, tan grande privilegio que el pueblo en Chihuahua me da de considerarme su pastor. Y Amén. por la gracia de Dios estamos ahí trabajando para la obra del Señor. Sí es, Le doy amén. muchas gracias a Dios también por estar aquí, hermano, por su pastor, nuestro hermano que me da el privilegio de poderles traer algo de la palabra del Señor. Mire, en una ocasión puse a uno de los jóvenes a predicar, de los jóvenes más jóvenes, un jovencito de 12 años creo tenía, y entonces cuando le dije: oye hijo, quiero que nos traigas un mensaje para tal fecha, y me dijo: sí hermano, amén. Y así con una seguridad, ¿verdad? Y dije: gloria a Dios. Y creo que era como en 2 meses o en 1 mes y medio, algo así, no recuerdo, pero era un tiempo larguito, ¿verdad? Cuando a él le iba a tocar la participación. Y pasaban los días y al salón le digo: hijo, ¿cómo te sientes? No, hermano, bien, me siento muy bien. Hermano, cuando le tocó el día, se me acerca y me dice: hermano Marco, le digo una cosa, estoy muy nervioso. Y hermano, y usted, ¿cómo le hacía? ¿Cómo le hace? Le digo: hijo, yo tengo años
hablando de la palabra y todavía me pongo nervioso. Amen. Sí es, amén. Porque se me hace muy difícil poder entrar, porque yo creo que para exponer la palabra de Dios, hermano, solamente necesitamos depender de Él. Así Así es. es, Si amén. tan solo con la palabra que leíamos, el Señor dice hasta aquí esa es palabra de Así Dios. es. Y usted se puede ir a casa meditando en esto y Dios tiene algo para usted. Sí es, amén. Pero sabemos que tenemos que confiar en Él. ¿Vale? Entonces, no, hermano, ya cuando se puso estaba mi hermano muy nervioso. Entonces, la pregunta me dice, y créanlo, hermano, yo le dije, mira, hijo, no te lo digo para darte ánimos, es verdad, yo me pongo nervioso, pero me pongo nervioso porque sabemos, hermanos, que como voceadores de la palabra de Dios tenemos una responsabilidad. Sí es, amén. No es cualquier cosa. Sí, amén. Mucho menos usted es cualquier cosa. Usted es la novia de Jesucristo. Sí es, amén. Así es. Entonces, cuando hablamos de novia, hablamos de amor, hablamos de ilusión, hablamos de esperanza, hablamos de una unión y hablamos de un futuro. Amén. ¿Verdad? Bueno, ¿cuántos recordamos aquella temporada cuando éramos novios? Oh, hermano, yo Así todavía es, amén. nunca lo olvido. Y me gusta mucho hablar porque la Biblia nos hace una comparación entre la iglesia, el amor de Cristo con su novio, con la iglesia, y el amor que debe tener un hombre hacia una mujer. Amén. Ahí en Efesios 5:21 en adelante, usted puede leerlo en su casa, tan solo estoy esperando que Dios me ayude. Pero ahí dice, hermano, que el hombre debe de amar tanto a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Amén. Así Así es, es. amén. Y Amén. eso, déjeme decirle que no es si usted quiere, hermano. Ese es un mandamiento de Dios. Dice, porque nadie maltrata su cuerpo, ¿verdad? Sí, espero que lo haya leído, ¿no? Si no, léalo en su casa. Entonces, imagínense nada más, al estar ante la novia del Señor Jesucristo, es algo especial. ¿Sí? Y es algo que nos mueve a tener más cuidado en lo que vamos a decir, porque sabemos, hermanos, que somos responsables de lo que vamos a decir. Sí es, amén. A mí, cuando me ha tocado salir fuera de la iglesia, algunas otras congregaciones, casi nunca me gusta hablar algo que no haya hablado a la iglesia. Casi siempre procuro dar lo que... ¿Por qué? Le voy a decir por qué, hermano. Porque la novia de Jesucristo que está en Chihuahua es la misma novia de Jesucristo que está aquí en Rosarito. Sí es, amén. Y si Dios nos puso solamente porque es un tiempo temporal, pero va a llegar el día en que solamente va a haber un pastor, y solamente va a haber un rebaño, y solamente va a haber una iglesia, y solamente va a haber una novia. No va a haber fronteras, no va a haber ciudades, Amén. mientras cada uno donde Dios nos puso. Amén, Amén. hermanos. Bueno, acabamos de leer, ¿verdad?, una de las escrituras, hermano, ahí en San Juan 8:31, donde dijo Jesús a los judíos. Fíjese a qué tipo de personas se refiere este pasaje de la Biblia. Dice que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. ¿Sí? O sea, no fue con los judíos que no habían creído en él, fue con los judíos que habían creído en él. Sí es. Había dos tipos de judíos, o tres, vamos a ponerlo así como tres, no tenemos un pizarrón, pero bueno, vamos a ponerlo así, como tres tipos de judíos que escuchaban al Señor. Unos, los que lo oían para ver qué sacaban de él o dónde lo podían agarrar. Unos, los que seguían a Jesús para ver, hermanos, en qué error podían agarrar. Eso puede usted leerlo en el mensaje poniéndonos al lado de Jesús. Ahí dice el profeta del Señor que los judíos, los fariseos, siempre estaban procurando agarrarlo en algo, en algún error, para poder sacarlo de la historia o hacerlo a un lado o matarlo. Pero había otros que lo seguían
hermano, como gente que le gustaba escucharlo, pero había estos que sí habían creído en él. Yes. Había este tipo de judíos que al oírlo, habían creído que él era el Hijo de Dios, que era el Mesías. A este tipo de personas se estaba dirigiendo el Señor, hermano, a los que habían creído en él. O sea, no se estaba dirigiendo a un incrédulo, no se estaba dirigiendo a un fariseo o a un saduceo o a un religioso. Se estaba dirigiendo a judíos que habían creído en él. Amén, hermanos. Sí, es, Luego amén. dice, fíjense cómo les dijo: si vosotros permaneciereis ¿en qué, hermanos? En mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Yes. Ahora, hermano, para ser discípulos de Jesús, en este tiempo, cualquiera puede decir: yo lo acepto, hace una oración, va a una iglesia, y usted dice, pero verdaderos discípulos de Jesús es los que hacen falta hoy en día. Verdaderos seguidores de Jesús. Por allá afuera andan testigos de Jehová, andan testigos de esto, testigos del otro, ¿no? Pero verdaderos discípulos de Jesús es lo que hace falta hoy. Pero para ser verdaderos discípulos de Jesús, dice la palabra, o dijo Jesús en ese momento, que necesitamos, ¿qué? Permanecer. ¿En dónde, hermano? En una iglesia, No. en una denominación, en una organización, en un ministerio. No, dijo, ¿dónde, hermano? En mi palabra. Ahora, ¿cuál es su palabra? Amén. La Biblia. ¿Cuántos creen esto, hermano? Amén, así es. Bueno, dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser discípulo de Jesús se necesita más que decirlo. Se necesita, hermano, más que asistir a una iglesia. Se necesita permanecer en su palabra. Yes, Y amén. su palabra es la Yes, Biblia. amén. ¿Me entiende? Y la Amén. Biblia empieza en Génesis capítulo 1, versículo 1 y termina en Génesis capítulo 22. Esa es la palabra de Jesús. Y si usted y yo queremos ser verdaderos discípulos de Él, necesitamos permanecer en su palabra. Así Amén, es, hermano. amén. Y déjeme Yes, decirle amén. algo, que es lo que menos hacemos: permanecer en su palabra. Mire, hermano, es lamentable, no creo que en esta iglesia pase, ¿verdad? Pero es lamentable, hermano, que aquellos que nos decimos cristianos no leamos la palabra. Sí es. Así es, amén. Hay demasiada ignorancia en cuanto a la palabra de Dios. Demasiada ignorancia. La gente no conoce la Biblia, mucho menos va a conocer a Dios. Así es, amén. Sí, es, hermano, amén. en algún momento nació ese deseo, ese ardor en mi vida. Miren, una vez escuchaba, no una vez, muchas veces escuché al profeta, no sé si usted lo ha leído o lo ha escuchado, decir que cuando abría su Biblia, ¿verdad?, él siempre batallaba. ¿Sabe por qué batallaba? Porque sus lágrimas habían borrado o habían pegado las hojas. ¿Cuántos recuerdan eso del profeta? Sí, es, Amén, así Los es. que lo hemos leído sabemos de eso. Hermano, cuando usted siente esa experiencia leyendo la palabra, usted va a pensar y va a actuar de diferente manera. Sí es, amén. Podemos venir al culto y escuchar un buen canto que nos conmueva, que nos haga llorar, o una predicación. Oh, hermano, ¿cómo será eso? ¿Cómo? Y luego tendemos a que, es que la unción está bien fuerte, bien grande. Amén, hermano, yo sí creo eso. Amén. Ese es un ingrediente del guisado que se está preparando, pero no es todo el guisado. Sí es, amén. Sí Sí, es, es, amén. amén. Oh, y luego otros, los cantos, y Señor,
Hay personas que pueden escuchar cantos y llorar y llorar y llorar y sienten que esa es la inspiración de Dios. Amén, ese es un ingrediente, Amén. pero no Amén. es el plato completo. Amén. Bueno, pero dijo el profeta, no sé si usted lo recuerda, no recuerdo el mensaje, pero lo dijo. Sí, palabras más, palabras menos, pero dijo que también una película te puede hacer llorar. Sí. ¿Va? Sí es. Entonces, esa no es una vindicación de la unción de Dios. Una canción te puede hacer llorar. Y puedes pensar, y es una unción, claro que es una unción de lo que estás viendo, de lo que estás oyendo. Pero para ser verdaderos discípulos de Jesús, dijo Jesús que necesitamos permanecer en su palabra. Así es, Una amén. persona que no permanece en su palabra no es un verdadero discípulo de Jesús. Así diezme, ofrende, así está en una iglesia, haga esto, lo que quiera. Necesita permanecer en la palabra de Amén. Dios. Amén, así es. La gente no lee la palabra de Dios. Mire, yo le decía allá a la iglesia en Chihuahua, ¿verdad? Yo les decía, qué lamentable, qué triste es para nosotros como ministros responsables del pueblo, de la espiritualidad del pueblo, de nuestros hijos, de nuestras familias. Y no solamente de nuestras familias, hermanos, somos responsables de nuestros vecinos, el profeta lo dijo. Sí, Dijo, usted viva una vida tan alta, tan llena de Dios, tan dulce, que su vecino anhele vivir como usted. Sí es, amén. Y luego mencionó a los ositos, ¿verdad? Si lo recuerdan, por la osa que se embargó de miel. Hermano, pero qué triste, qué lamentable. Lo decía yo allá en la iglesia. Les decía que yo les pregunte a sus hijos, ¿quién es el Chavo del 8? Y de 100 niños que pueda haber en una iglesia, casi les aseguro que los 100 saben quién es el Chavo del 8. Así ¿Y es. saben qué? Y hasta les dicen cómo viste el Chavo del 8, cómo llora el Chavo del 8, cómo habla el Chavo del 8, lo que come ese personaje. Y no le estoy hablando de los de afuera, le estoy hablando de los de adentro. Sí es, amén. De los que tenemos este mensaje, Sí es, amén. de los que leemos esta Biblia. Y luego si le dice, a ver, llora como el Chavo del 8, llora como el Chavo del 8. ¿Por qué? Porque está identificado con ese personaje. Y usted le dice a las niñas, a ver, ¿sabes quién es la Chilindrina? Mi hermano le dice, ¿quién es la Chilindrina? ¿Y cómo viste la Chilindrina? ¿Y cómo llora la Chilindrina? ¿Cuántos pueden decir amén junto conmigo? Así es, Sí amén. es, amén. Es la Amén. verdad, entonces. Sí es. Es la verdad. Yo le decía, un día yo le decía a un hermano diácono, le digo, hermano, platicando, le digo, si tú y yo vamos a las casas de los hermanos un día, cualquier día de la semana, como a las 7, 8 de la noche, ¿qué crees que estén haciendo? Bueno, yo puedo preguntarles, no me contestes, hermano. No conteste, solamente quiero que meditemos un poquito Sí, de sí. la condición en la que entramos. Mi tema es ¿cómo puedo vencer? El profeta predicó un mensaje. ¿Cómo puedo vencer? Y mi subtema es el arma más poderosa del cristiano para poder vencer. Pero pues quiero que medite un poquito, hermano y hermana, y con el permiso de su pastor, ¿verdad? Creo que es algo para la iglesia del Señor, Amén. no para las fronteras, no, para la iglesia del Señor. Nos interesa, hermano. Necesitamos, decía el profeta, él usaba mucho una frase que le decía, pellizcarnos la conciencia. Sí es. Realmente saber quiénes somos. Él hablaba de decir, saber dónde está usted parado. Sí es, amén. Y luego nos preguntamos por qué vienen los divorcios, las separaciones, por qué los hijos son rebeldes, por qué no obedecen.
Yo platicando con los hermanos les decía, y a eso sí les puedo decir a ustedes, ¿sabe cuánto tiempo, ustedes no saben en cuánto tiempo usted puede educar a un perro? A ver, ¿alguien sabe cuánto tiempo? Desde que se lo agarran y que le digan, siéntate, o párate, dame la mano, no te hagas el baño ahí. Si usted va y lo lleva con una persona que le eduque un perro, ¿sabe cuánto tiempo dura una persona en educar un perro? Que se lo tenga, no sé si es cada tercer día, cada semana, pero si se lo tiene diario, enseñándole, ¿cuánto tiempo cree alguien que me quiera ayudar? ¿Cuánto tiempo cree que pueda educar una persona, un perrito? Un mes. ¿Un mes? 20 minutos por día. 20 minutos por día. En un mes lo deja bien entrenado. Vamos a poner 2 meses bien entrenado, donde le digan, ¿cuántas veces le tienen que decir? Cuando usted le entregan el perro, ¿cuántas veces le tiene que decir usted, siéntate, para que se siente? ¿Cuántas? Una. Después de entrenarlo. ¿Y por qué los hijos no son así? Si un perro que no tiene la imagen de Dios, un perro que no tiene un alma, puede educarlo usted o yo en 2 meses. Y hay hijos de nosotros que no nos educamos ni en toda la vida, hasta que Cristo viene y se encarga de ellos. Sí es, amén. ¿Ah? Sí es, amén. ¿Por qué? Es triste, a mí me da mucha tristeza eso. Por eso nosotros, yo en mi corazón decidimos aprender la Biblia, decidimos aprender de la palabra de Dios, decidimos poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos tienen este mensaje, hermano? Sí es, amén. ¿Sí lo tienen? Bueno, léalo y usted va a ver, ¿verdad? Mire lo que dice el profeta, dice, aquí nos damos cuenta que Dios siempre ha tenido vencedores. Él ha tenido vencedores en cada edad. Siempre, cada vez en cada edad que ha habido en la tierra, Dios siempre ha tenido a alguien sobre quien poner sus manos como testigo en la tierra. Él jamás ha estado sin un testigo, aunque algunas veces solamente uno. No obstante, alguien venció. Ahora, así como los santos de antaño. Pero Él dice que siempre Dios ha tenido a alguien que ha vencido. ¿Entiende? ¿Y sabe por qué ha vencido? Aquí el profeta le dice, porque ha vencido. Si Dios nos permite, vamos a ver. ¿Por qué? ¿Cómo es que podemos vencer la enfermedad? ¿Cómo es que podemos vencer la depresión? ¿Cómo es que podemos vencer el carácter? ¿Cómo es que podemos vencer cada lucha? Predicaba un hermano, me gustó mucho un mensaje que predicó un hermano días atrás acerca de las luchas. Y decía el hermano, como que a veces están entra uno al cuarto de la esposa, ¿verdad? Y la ve uno luchando con el vestido, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? Batallando, luchando, que no me puedo poner, o los zapatos, o algo, dice. Y de todo hacemos una lucha, ¿verdad? De todo. Y luego de repente vemos que está el papá o la mamá, y entra uno y dice, ¿qué está haciendo? No, aquí vi batallando. Batallar viene de batalla con este chamaco. Y así. Y luego decía que a veces hasta con la comida, ¿verdad? Las mujeres entran, ¿qué es? Batallando aquí con la comida. Todo es una batalla. Y realmente todo es una batalla. Desde que venimos a este mundo es una batalla. Usted lea el mensaje, la batalla más grande jamás peleada. Sí es, ¿Entiende? amén. Y el profeta le dice que es una batalla porque usted libró una batalla en el cielo, libró una batalla en el vientre de su mamá. Y ahorita estamos librando otra batalla. Y para poder librar una batalla necesitamos vencer. Sí, amén. Pero para poder vencer necesitamos tener un arma. ¿Me entiende? Necesitamos armas, necesitamos equiparnos. Amén. Y Así el profeta es. dijo que si usted quiere vencer al diablo, usted tiene que saber que el diablo es un buen adversario. Sí es, Él es un buen amén. adversario. Es bueno. Él sabe lo que hace. Él es paciente. Él no se impacienta.
Él es sabio, Él es astuto, Él conoce la palabra. Sí, Él sabe amén. cuándo esperar, no es como nosotros desesperados, ¿me entiende? Pero entonces para vencerlo a Él usted necesita conocerlo, y para poderlo vencer, aunque lo conozca, usted necesita un arma más poderosa que la que Él pueda presentarle. Sí, ¿Me entiende, amén. hermano? Él le viene con miedo y usted debe de tener un arma más poderosa para vencer ese miedo. Sí, Le viene amén. con esos problemas disfuncionales en su casa, y Dios tiene que darle a usted un arma más poderosa para poder quitar ese diablo que está ahí estorbando en su familia y en sus hijos. Así es, amén. Y entonces cuando Dios puso en mi corazón eso, hermano, porque en la iglesia tenemos una hermana que trabaja en una veterinaria, y me sorprende, hermano, ella sin estudiar, sin nada, cómo educa a sus perros. Le dice: no te hagas del baño ahí, y no se hace del baño ahí. Y me ha tocado ver hijos de cristianos que ya deberían de, hermano, ir al baño solos, y les ponen pañal y los tienen con pañal quién sabe cuánto tiempo. Y eso me hizo pensar a mí: ¿cómo puede ser posible? Un perro no fue hecho a la imagen de Dios. Un perro fue hecho para que el hombre lo dominara, para que el hombre lo controlara. Pero un hijo, un bebé, cuando Dios nos los da, no nos lo dio Dios para dominarlo, no nos lo dio Dios para estar sobre de él. Dios nos lo dio para disciplinarlo. Sí es, amén. Sí es, amén. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Por qué existen esas cosas tan difíciles, hermano, que a veces se nos hacen a nosotros en nuestra vida cotidiana? Vea, hermano, un porcentaje grande en las iglesias de este mensaje, hermano. Bueno, a lo mejor no tan grande, pero para mí un solo divorcio en este mensaje es grande, hermano. Sí, No debe amén. ni de existir siquiera eso. No debe, esa palabra debe de estar borrada de nuestro diccionario, hermano. Amén. ¿Me entiende? No debe de haber eso. Pero lo hay. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo vencer. ¿Me entiende? Mire, la única manera de saber que existe un Dios no es por lo que usted sienta o por lo que usted crea. ¿No? De nada sirve eso. Es porque existe una Biblia. Amén, así es. Esa es la única fuente por la cual sabemos que hay un Dios todopoderoso. Amén. Y que ese Dios se entronó en un cuerpo humano llamado Jesús, donde habitó toda la plenitud de Él. Amén. Para venir a vivir como tú y como yo, Así es, como amén. usted y como yo, de la misma manera, igualito. Cuando Él fue presentado en el mundo, hermano, fue presentado como nosotros, excepto el pecado por el cual nosotros nacimos. Él no lo tenía. Pero dice la Biblia que Él fue tentado en todo. Amén, así es. Y que por su obediencia, ¿verdad?, Él fue perfeccionado. O sea, que no era perfecto. Fue perfeccionado porque fue obediente. ¿Obediente a qué? ¿Obediente a quién? Dice la Biblia que Él fue obediente a sus padres, ahí en Lucas. Que Él se sujetó a sus papás, ¿y Él lo ha leído? Después de que llegó de Jerusalén, dice que Él fue obediente, que se sujetó y que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Él se sujetó, hermano. Dice la Biblia en Lucas también que Él iba, como era su costumbre, cada sábado, cada día de reposo a la iglesia. Se sujetó a las leyes. Él se sujetó, ¿me entiende? Pero sobre todas las cosas, Él se sujetó a la palabra de Dios. Así es, amén. Ahora, ¿cuál era la palabra de Dios? Él era la palabra de Dios. Amén, así Dice: en es. el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Él era ese verbo hecho carne. Él se sujetó, hermano, a su palabra. Él se sujetó a lo que ya estaba destinado, predestinado al trabajo que Él iba a venir a hacer. Por eso Él, cuando ahí en San Juan 17, cuando ya sabía que le quedaban unos días o unas horas, hermano, para ir a la cruz y morir como cordero, para que su sangre pudiera limpiar al pecador, hermano, Él no quería ir allá,
pero se sujetó a la palabra porque sabía que él era esa palabra Así es, que había amén. sido expresada desde el principio. Amén. Que él era la simiente de la mujer que venía a aplastar, hermano, Amén. al diablo, Amén. la simiente de la serpiente. Por eso él dijo: no sea como yo quiero, sea hecha tu voluntad en mí. Amén. Así Él es. se sujetó a la palabra, él se sujetó a sí mismo, porque él era la palabra de Amén. Dios. Así es. Y si usted quiere vencer, si usted quiere ver Amén. éxito en su vida, si usted quiere, hermano, ver éxito en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, hermano, entonces usted tiene que sujetarse a la palabra de Dios. Sí, amén. ¿Entiende, hermano? Ese es. Gloria a Dios. Mire, cuando nació Juan el Bautista, ¿cuántos saben quién fue Juan el Bautista? Amén. Y si no lo sabe, hermano, necesita saber. Y no nada más, así como los niños, ¿no? Yo creo que los suyos no es este caso. Saben del Chavo del 8 hasta cómo viste. Usted debe de saber hasta cómo vestía Juan. Sí, amén. Así es, amén. Luego la gente me dice: no, ¿y eso qué tiene de importancia para mí? Hermano, tanta importancia porque aquí está en la Biblia y lo que está en la Biblia tienes que leerlo, Sí, tienes que amén. aprenderlo. Así es, La Biblia amén. dice que cómo vestía él. Entonces para mí es importante cómo vestía él. No porque me lo dice un pastor, no porque lo dijo una persona, porque dice la Biblia cómo vestía él. Amén, así ¿Y es. por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es importante? Bueno, Dios tendrá a algún ministro, ¿verdad? O algún maestro que explique por qué es importante, pero yo lo creo porque aquí está en la Biblia. Amén. Y necesitamos saber, ¿verdad? Cómo viste, porque la Biblia lo dice. Amén, así es. Entonces, cuando Juan el Bautista, hermanos, bueno, usted sabe la historia de la Biblia. La Biblia se compone de dos partes, ¿verdad? Así se ha dividido, ¿verdad? En dos partes. La primera es llamada el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. ¿Cuántos saben cuántos libros tiene la Biblia? No me digan, nomás quiero que piense, medite. Para que saliendo de aquí, vaya y memorice cuántos. Amén. Es amén. Pero bueno, está, porque hermano, mire, a veces las personas, hermano, tienen la idea de que venimos a enseñar y que el pueblo va a aprender, pero venimos a aprender todos juntos. Es, amén. Digo, profeta, que al primero que Dios le predica cuando va a predicar es a uno. Amén, así es. ¿Y saben cuántas cosas aprendemos cuando abrimos la Biblia y preguntamos y dice: gloria al Señor, es el Dios hablando? Así es. Así es, Aquí vamos a amén. aprender juntos, hermanos, ¿sí? Porque, bueno, el primer libro se llama Génesis de la Biblia, del Antiguo Testamento. El último se llama Malaquías. De Malaquías, según la historia bíblica, de Malaquías a Mateo pasaron 400 años. Sí, así es. Que la historia bíblica le dice los 400 años de silencio. Durante esos 400 años de Malaquías a Mateo no había habido un profeta. Así es. Así es, amén. ¿No? Se habían levantado guerreros, se habían levantado hombres, ¿verdad? Como la historia lo menciona, los macabeos. Y así, hay una historia muy grande en esos 400 años. Ahí se habla, por ejemplo, de Alejandro Magno, del que habló el profeta, y el profeta Daniel, ¿verdad? O Alejandro el Grande, el que iba a derrotar, el que iba a extender, ¿verdad?, el griego y todas esas cosas, aparecen durante esos 400 años. Así es. Durante esos 400 años no había habido nada. Dios no había hablado. Entraban los sacerdotes, hacían los sacrificios, echaban el incienso, el velo estaba ahí, el lugar santo, el lugar santísimo, los santos, todo normal, pero no había palabra de Dios por medio de un profeta. La palabra de Dios solamente se repetía, se leía, llegaban los pergaminos y los sacerdotes lo expresaban y los escribas se dedicaban a hacer copias, etcétera, etcétera. Es muy bonita la historia, hermano, Deberíamos de aprenderla. Sí, es, bueno, amén. pero resulta que un día
estando por ahí entre los sacerdotes, cuando hacían su elección a ver quién iba a poner el incienso, se encontraron un hombre. Cayó la suerte sobre un hombre, que se me va su nombre ahorita, el papá de Juan el Bautista. Zacarías. Mire el hermano, ¿sí está? Zacarías. Él era sacerdote. Y dice que cayó la suerte sobre él y fue a poner el incienso. Dice la historia que se les amarraba un lacito aquí, hermano, con unas campanitas, porque nadie podía entrar al lugar santo, hermano, o a hacer ese tipo de trabajo si no estaba bien arreglada su vida. Amén. Y ahora entramos a los púlpitos peleados, enojados, malhumorados, etcétera, etcétera. Amén. Híjole, Dios tenga misericordia de Así nosotros. es, amén, así es. Por eso estamos en este mensaje, para ser perfectos. Amén. Bueno, Amén. y dice que si no se oían las campanas, lo jalaban y a veces sacaban a esos hombres muertos. Así es. Amén. Pero resulta que cuando Zacarías entró, hermano, al templo, pasó algo. Dice la Biblia, mire, es que ya no me va a alcanzar el tiempo, pero usted léalo, está muy bonita, está en Lucas. Léalo, hermano, léalo esta noche. Si nunca lo ha hecho o si lo hace poco, tome este pretexto, la visita de sus hermanos, de sus amigos, y junte a sus hijos hoy antes de dormir o mañana y lean esa historia de las que le estoy hablando. Así es. Amén. Dice que todo el pueblo se congregó. Así dice la Biblia. Sí, así es. Todo el pueblo Amén. se congregó y estaba la expectativa. Y acá adentro se oía silencio, hermano. Y estaba Zacarías poniendo el incienso, hermano, y de repente baja un ángel y le dice: Zacarías, tu mujer va a tener un hijo. Esa mujer era estéril y ya había pasado el tiempo de la mujer. Era imposible. Y entonces, hermano, Zacarías dudó. Y le dijo: ¿cómo es esto si ya somos viejos? Y entonces el ángel le dijo: mira, vas a quedarte mudo hasta que nazca el niño. Y ya le dijo: le llamarás Juan, y este será esto, y esto, y esto, y esto. Así es, amén. ¿Verdad que sí? Amén. Ahora, él estaba cumpliendo, él era parte del cumplimiento de la profecía de Malaquías capítulo 3. Amén. De Amén. Isaías. Donde aquí yo envío mi mensajero a preparar el camino. Amén, así Bueno, es. ahí ya estaba un pasito de que esa profecía se cumpliera. Amén. Hermano, cuando sale este hombre del templo, la gente, lo primero que dijo, le habló un ángel, porque quedó mudo. Amén. Pero no nada más porque quedó mudo, hermano, su rostro era otro. Amén. Había tenido un Amén. encuentro con un ángel. Amén. Algo que no había pasado. Imagínense nada más el pueblo cómo se sentía. Si cuando baja la unción de Dios, hermano, cuando está la palabra o cuando está la alabanza, cómo nos sentimos. Imagínense a ese hombre ante la presencia de un ángel, del ángel que bajaba directamente de la presencia de Dios a darle un anuncio. Amen. Que su hijo era el que iba a preparar el camino de aquel que habían esperado, hermano, por muchísimos años. Yes, amén. Hermano, eso era una noticia extraordinaria. Amén. Era Así algo, es. hermano, que se estaba esperando. Pero resulta que un día común como cualquier otro, llegó ese día y salió Zacarías y el pueblo supo que era él. Amén, así es. Hermano, la gente creyó Amén. que Dios le había hablado. Pero resulta que pasaron 6 meses y de repente el ángel se le presenta a una jovencita. Dice el profeta como entre 14 y 16 años. Así es. Amén, así es. Baja el ángel, una escena muy similar a la del templo. Allá fue en el templo, allá fue como un testimonio público. Así es. Pero amén. acá fue algo privado, Amén. completamente privado, hermano. Esto nada más era entre esa jovencita y ese ángel. 6 meses después le dijo: mira, va a venir sobre de ti el Espíritu Santo. Y hermano, eso fue en su casa de ella y no pasó nada. Nadie se dio cuenta, nadie lo oyó. Sí es, amén. Pero en el otro caso, ahí iban incluidas 2 mujeres.
Recuerde que mujer es iglesia. Así es, amén. Así es. Iban incluidas dos mujeres, una era Elizabeth y la otra era María. Amén. Pero cuando, hermano, usted sabe la historia, María fue con Elizabeth y etcétera, etcétera. El profeta nos lo enseña también muy bien. Pero resulta que cuando nació Juan, hermano, la gente se amontonó en la casa de Elizabeth. ¿Saben por qué? Porque la gente supo que se le había dado una señal del cielo. Amén, así O es. sea, dice la Biblia que Juan no hizo ningún milagro y creyeron en él. Amén. Es más, Herodes no lo quería ni matar, hermano, porque dio la palabra. Amén. Pero ese era un profeta, porque el anuncio fue público. Creyeron en el que iba a venir el precursor. Porque para creer en el precursado, primero hay que creer en el precursor. Sí es, amén. ¿Entiendes? Siempre es así. Para poder creer en el que venía, es porque el otro ya había dicho del que iba a venir enseguida. Sí es, amén. No el nombre, pero sí el ministerio que iba a estar sobre ese hombre. Así es, amén. Pero cuando llega Jesús es todo lo contrario. Diferentes, perseguido, nació, usted sabe la historia, nació en un pesebre como un borrego, etcétera, etcétera. Amén. Hermano, ¿por qué? Mire, pasaron, dice el profeta, que Juan fue llevado al desierto por toda su vida, desde los 9 años, Sí es, muchos amén. años. Fue llevado al desierto. Sí. Pero Jesús no fue llevado al desierto más que 40 días. Amén. Amén. Juan el Bautista se internó en el desierto toda su vida. Jesús se internó entre la gente toda su vida. Porque él tenía que saber cómo era la gente, sentir cómo era. Juan no, pero Jesús. Así es, Bueno, amén. ya voy a terminar, ya no me alcanzó el tiempo, pero con esto, cuando pasa, no sé cuántos sabían que Jesús y Juan eran primos, Amén. terceros. ¿Sí? María y Elizabeth eran primas, y entonces eran hijos de primas, Así es, Así amén. es, amén. pero nunca se vieron. Aunque las religiones y los gnósticos y los historiadores saquen muchas cosas, ellos no se conocen. Así es, amén. Uno se crió en Nazaret y el otro se crió en el desierto de Judea. Pero resulta que un día estando Juan el Bautista, hermano, estando Juan el Bautista bautizando, miró a un hombre. ¿Sabe cuánta gente iba a ser bautizada por Juan sin ni un milagro? Iba mucha. Había mucha gente. Pero de entre toda esa gente, hermano, venía otro hombre por ahí, perdido entre la gente. Ya se había despedido de su mamá. Yo no sé si dejó encargado el taller o no sé qué pasó, pero le dijo, hasta aquí llegó, ahora voy a empezar mi ministerio. Así Para es. empezar su ministerio tenía que ser bautizado. Y de repente, hermano, lo mira Juan por allá a lo lejos. Y dice, voltea y ve a la gente y le dice, ahí el Cordero de Dios. Amén, así es. En otras palabras, le dijo, he ahí el verbo de Dios. Amén. Así He es. ahí la palabra de Dios. Así es, amén. Hermano, Gloria a Dios. ¿qué Todo es fue? el Señor. Lo que vio Juan en Jesús para saber que él era el Cordero de Dios. La gente dice, la unción, el Espíritu Santo, muchas cosas. Pero ¿sabe qué creo yo? Todos esos son ingredientes, pero no es el plato completo. Así es, amén. ¿Sabe qué es? Que Juan estaba identificado con la palabra. Así es, amén. Juan sabía la Así palabra. es, amén. Y Juan sabía, hermanos, que ese hombre, él estaba tan identificado con la palabra de Dios, que cuando vio la palabra de Dios hecha carne, se podía juntar la letra y el cuerpo, Amén, así es. y se presentó y le dio su lugar. Así es. Hermano, ese fue Juan, que se guardó 30 años en el desierto, que dejó todo para ser
un trabajo aquí en la tierra. Amén. Tuvo que leer la palabra de Dios. Tuvo que hacerse él y la palabra uno para identificar la palabra de Dios. Así es, amén. Así es, amén. ¿Me entiendes? Así es, amén. Un hombre consagrado. Hermano, ¿cómo deberíamos de ser nosotros? Amén. La gente dice, no, pues ¿dónde dice la Biblia que William Branham es el profeta? No, pues ese mensaje no lo es. No conocen la palabra. Amén. Así Si es. conocieran la palabra, se Amén. dieran cuenta que Dios prometió un hombre para este tiempo. Así es, amén. Un profeta. La gente me dice, oiga, pero ¿qué es William? Bueno, supongamos que no sea él, dígame quién es. Así es, amén. Él lo prometió. Amén. ¿Dónde está? Él sabía que iba a venir. Si no es él, tiene que venir. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Si no era Jesús, tenía que ser otro. Así Pero es, no tenía que amén. ser otro porque Juan sabía que él era. Así es, amén. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que este mensajero es el mensajero que Dios envió para este tiempo, para restaurar todas las cosas y para perfeccionar a una novia que un día se va a ir en un rapto. Pero usted no puede identificar a ese mensajero, hermano, o su mensaje, si usted primero no lo ve a través de su palabra. Amén. Póngase Así de pie, es. hermano. El Señor Jesucristo les bendiga. Es, amén. Hermano, para que Dios les bendiga. Y espero que este sea un aliciente en su vida, hermano. Mire, dijo Jesús ahí en ese mensaje, no solo de pan vive el hombre, Así es. sino de toda palabra que ha salido de la boca. Amén. Hermanos, Así es. necesitamos leer la Biblia. Amén. Así es, amén. Necesitamos identificarnos con la palabra de Dios. Vamos a adorar un momento al Señor. Así es, amén. Amén. Espíritu de Dios, Así es, amén. si es siempre aquí, el Espíritu de Dios, es siempre aquí, el Espíritu de Dios, puedo sentirlo en mi corazón. Así es, gloria a Dios, amén. Santo eres, Señor. Siempre aquí, el Espíritu de Dios, se siente aquí, el Espíritu de Dios, se siente aquí, el Espíritu de Dios, puedo sentirlo en mi corazón. Porque estuve enfermo y me sanaste, Señor. Porque estuve afligido y me consolaste también. Porque estuve perdido y me encontraste, Señor. Todo el motivo de alabanza eres tú. Es, amén. Gloria a tu nombre. Deje que el Espíritu Santo trabaje su vida en su corazón. Puede dejar que su espíritu se mueva. Puede dejar que su espíritu se mueva. Puede dejar que su espíritu se mueva. Quiere moverse. Es, amén. Tu corazón, porque estuve enfermo, porque estuve enfermo y me sanaste, Señor, porque estuve afligido y me consolaste también, porque estuve perdido y me encontraste,
Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Te alabamos. Gracias por tu palabra, Señor. Oh, Padre, gracias porque nos has dejado la Biblia, Dios de tu nombre, Padre. Amén. Porque a través de ella te conocemos, Señor. Dios está en este lugar.